Incoming transmission. Tripulación de Star Trek Colombia, buenos días, o tardes o noches, depende del lugar de donde se encuentren. Hoy abrimos todas las frecuencias de comunicación porque tenemos otra noche de podcast. Y hoy vamos a hablar de Lower Decks, temporada 2. Hoy tenemos aquí acompañándonos al capitán Juan Pablo Solano. ¿Cómo vas? Hola trekkers de Latinoamérica, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien desde donde nos estén escuchando. Y Juan Manuel Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola a todos, larga vida y prosperidad. Saludos desde donde nos estén escuchando. Bueno, Lower Decks terminó hace poco más de un mes. Dejamos un tiempito prudencial para que la gente lo vea y porque Paramount Plus lo montó para Latinoamérica hasta que terminó la temporada completa. La montó de tacazo todos los episodios. Entonces yo creo que ya es tiempo suficiente para que los que no pudieron verla al día a día cuando se estaba estrenando, pues ya la hayan visto. Y si no la han visto, pues aquí viene un aviso gigante de spoilers. En términos generales, ¿qué les pareció? ¿Mantuvo el nivel de la primera? ¿Mejoró? ¿Bajó un poco? No sé, Juan, si quieres arrancar vos. Bueno, en mi opinión, me gustó más esta temporada que la anterior. La anterior me había gustado, pero digamos que yo había tenido como ciertas incomodidades respecto a algunas actitudes de los personajes, respecto a la ética que se manejaba, que era un poco Star Trek. Aunque en cierta forma tiene muchísimo más service que la primera, y eso es mucho decir porque la anterior tuvo mucho, en cierta forma la vi un poco más seria. La temática de los episodios es un poquito más de pronto cercana, y digo cercana porque no es que se ensamble completamente a lo que sería un Star Trek un poco más convencional. La verdad a mí me gustó bastante la temporada y quedé como esperando bastante la siguiente porque pues me parece que han hecho un buen trabajo. Me parece como de pronto la obra, digamos en el sentido de la serie de los episodios, es muy Trek de los 80, muy la nueva generación, en que cada episodio realmente es autoconclusivo, tiene como su línea histórica y eso me gustó. Bueno, meto la cucharada yo para dejar, ya que Juan Manuel y yo somos los más DX consumados. Juan Tú puede eres ser el DX total, o sea, el presidente del club de DX. entonces te voy a dejar al final para que debatamos más. Segunda temporada, pues yo creo que sí, mejoró un poquito. Debo decir que hubo un par de capítulos que me parecieron flojos, pero creo que es más por cuestiones propias de uno, de gustos de ciertos temas, pero en general la temporada estuvo mejor. Creo que le bajaron un poquito a la intensidad y a la velocidad de los capítulos. Por ejemplo, Mariner me parece que ya no es tan insoportable como al principio, que tiene que hablar en todo momento, porque todo tiene que pasar por ella. Creo que ya los personajes están un poquito más nivelados. Obviamente ya sigue teniendo el protagonismo, pero ya se ve mucho más interacción y mucho más evolución del resto de los personajes. Y particularmente me gustó que haya terminado en cliffhanger, que continuará como hacían los capítulos de la nueva generación desde la tercera temporada, con lo mejor de ambos mundos. ¿Qué va a pasar después? Tenemos que esperar la tercera temporada para que vuelva, lo que es muy bueno para mí porque ya está obviamente más que confirmada temporada 3. Sí. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen que mejoró un poquito, porque realmente mejoró un poquitico, no hubo una gran mejora. Y también puede verse a que uno ya está acostumbrado a que es la serie, no está descubriendo nada nuevo. Ya conoce más o menos cómo son los personajes, cómo son los estilos de capítulos. Entonces
no hay ningún descubrimiento, no hay sorpresa, pero sin embargo sí concuerdo que los episodios son un poquitico más serios. Los temas son un poquitico más serios. Eso sí, la cantidad de fanservice es impresionante. O sea, cualquier capítulo te lo pones y te tragas muchísimo fanservice. El capítulo están en la nave del coleccionista. El del coleccionista es el que más, pero a la larga todos, digamos, por ejemplo, arranca la temporada con este capítulo de Energías Extrañas, creo que se llama, que es como una especie en todos este personaje que se volvía todopoderoso, Gary Mitchell, ¿es que se llama? Sí, Gary Mitchell. Es más o menos la misma vaina, esto es fanservice, o sea, desde que arrancas, desde el primer episodio de la segunda temporada hasta el último momento, hasta el capítulo 10, estás consumiendo dosis de fanservice, es impresionante. O sea, el capítulo 10, Capitana Sonja Gómez, o sea, dime si eso no es fanservice. No, lo acepto, tuve que pensarlo un segundito. Sonja Gómez, me suena. Ay, la que siempre se tropezaba con Picard y le regaba el café encima, que en esa época estaban en ingeniería con Geordi LaForce, DNG. En el primer capítulo que aparecen los Borg. Entonces, o sea, es desde el primer episodio hasta el último episodio, la cantidad de fanservice que te comes es impresionante. Es más, yo a veces pienso que se me están pasando muchas referencias porque es que tendría uno que vérselos en cámara lenta para la cantidad de detalles que salen de fanservice. Y a veces uno pesca uno aquí, uno allí, pero es muchísimo. Me molesta que ya la serie con solo 2 temporadas ya está desarrollando sus propios clichés. O sea, el cliché de que a Boimler no le puede salir nada bien, porque es que no le puede salir nada bien. O sea, si lo ascienden y pasa la Titán, entonces tiene que tener un accidente de teletransportador y él es el que lo degradan y lo devuelven a los cerritos. Si saca el puntaje perfecto en el examen, entonces ese hecho se ignora totalmente porque le toca quedarse ahí y sale con un puntaje lamentable. Y nada le puede salir bien. Agradezco que en el último capítulo a Boimler no lo maltrataron tanto como es costumbre, pero pues sí, le reconozco que la serie ha mejorado un poco. La capitana, bueno, parece que va a tener su momento de desarrollarse en esta tercera temporada porque va a tener corte marcial o algo así, entonces la vamos a ver desarrollarse. Mariner ha mejorado un poquitico como la serie, y no, pues los demás siguen siendo muy buenos. O sea, Tandy es maravillosa, Rutherford es increíble, hasta el jefe de seguridad bajoriano Sax me parece muy divertido verlo. La doctora Tana, divertidísima. Todos muy bien. El jefe de ingeniería también tiene su Phillips, también tiene su encanto. Entonces digamos que la serie iba un poquito mejorando. Espero que siga el ritmo ascendente y que la tercera temporada realmente mejore. Hay una cosa curiosa y es que desde esta nueva Trek en televisión, lo hablábamos en varias oportunidades en chat de persona, cualquier cosa, es muy difícil empatizar con quien supuestamente es el protagonista principal de la serie. A uno le cuesta a veces mucho empatizar con Borjan, le cae mejor Saru, Stamets, cualquier otro personaje de la isla. En Lower Decks también Mariner y Boimler, que son los principales, no son los más queridos. Andy Rutherford se llama el show por delante. Ahora muy reciente Prodigy, todavía no spoileamos más porque está en proceso, pero también el que puede ser el personaje principal no es el que mejor se desarrolle, no es el que mejor uno le cae, porque será esta nueva tendencia y particularmente centrándose en Lower Decks,
de que el principal no sea el más querido, como uno amaba a Kirk, amaba a Picard, Janeway y a Sisko, siempre el capitán era lo que uno primero sentía empatía en la serie, y pues luego cada uno su favorito. Aquí al parecer es Ryan. Es una pregunta muy difícil de responder. No sé si te estoy quitando la palabra, Juan. Bueno, sinceramente también estaba pensando en eso y no sé, pienso igual, no es una respuesta sencilla, no sé si lo están haciendo en cierta forma a propósito o si es como que reflejan valores muy diferentes a los que uno como Trekkie está acostumbrado. Yo creo que tiene que ver con dos factores. Con el tipo de escritura hoy en día, escribir una serie hoy en día no es la forma de escribir las series que se tenían en esa época. El mundo antes era vaqueros y indios, y los vaqueros eran buenos y los indios eran malos, y entonces el vaquero medio movía el gatillo de su revólver y el indio caía, y a pesar de que los revólveres tenían 6 balas, resultaba que tenía infinitas balas porque podía disparar y disparar, o sea, o los shows de policías de los 80, no sé, los policías, me acabo de acordar de TJ Hooker, el otro gran programa de William Shatner. Los programas de policías de los 80, pues los policías eran buenos y los ladrones eran los malos. La escritura y el mundo no es tan blanco y negro hoy en día. Los antihéroes están de moda, y eso se refleja mucho en cualquier serie, incluyendo Star Trek. Entonces tú no vuelves a tener un héroe como Picard, que es un héroe, el Picard de TNG al menos, que es un héroe impoluto, sin defectos, o sea, perfecto en todas las circunstancias. Incluso Janeway en Voyager, la mujer berraca, inteligente, es buena en la batalla, pero también tiene su corazón de ingeniera y de científica, y todo el mundo la respeta. Y no, o sea, los héroes, hoy en día hay mucho antihéroe en el cine y en la televisión, y los héroes tienen defectos, y se supone que eso los hace más cercanos al público. Sin embargo, cuando se abusa de eso, al fin y al cabo no es vida real, es ficción, y cuando a ti se te va la mano en la dosis de defectos, pues te es difícil empatizar porque al fin y al cabo tú quieres empatizar con versiones idealizadas. Sí, tienen defectos, pero un poquitico menos, que se le notan un poco los defectos. Cuando los defectos son tan evidentes, pues te cuesta un poco más de trabajo, porque para la vida real está la vida real. Va a haber gente con defectos, pues están tus compañeros de trabajo, mires en el espejo y uno mismo tiene muchísimos defectos. Cuando uno va al cine o va a la televisión, de alguna forma busca entretenimiento, de alguna forma busca un poquito de ficción, de escape. Muchas formas de entretenimiento a la larga son un poquito escapistas, entonces tú buscas un poco una versión idealizada de las cosas, y eso no se ve con estos héroes modernos. Tal vez por eso nos cae tan bien un personaje como Rutherford o como Tandy, porque son solo corazón, son solo buenos, son bonitos, a la larga son un poquito ingenuos. Entonces uno los quiere porque uno dice, alguien tan bonito, tan de corazón, es difícil que no lo quieras. Bueno, y metiendo de pronto un poquito la cucharada, se ha utilizado, de pronto se ha exagerado
cierto tipo de, tanto de historias de redención digamos que en las películas de cierta época hasta acá, no solo Star Trek, sino de todo, donde hay un personaje que empieza a veces como embarrándola con toda. Y el primer ejemplo de cómo se llama de esto es, pues, digamos, propiamente en Discovery, pues la protagonista entra embarrándola con todo. Entonces, digamos que muchas películas del estilo como Megamente y otra, digamos que películas más o menos tienen como esa historia de redención, donde hay un protagonista que empieza metiendo la pata con toda y viendo cómo se rehace en el camino. Y digamos que en muchos aspectos Discovery, aunque yo sé que estamos hablando de Lower Decks, trata como esa línea de ese personaje que llega a ser casi una figura casi que mesiánica. Con estos personajes también entonces pasa pues que los dos protagonistas son como lados muy opuestos, también como muy estereotipados y que buscan cierta clase de redención, aunque de pronto no la trabajan tanto como si en Discovery. Si alguien tiene otra teoría, que nos la escriba en los comentarios o que nos la comente de alguna forma, porque pues no tenemos todas las respuestas. Sí, la voz del profeta. Bueno, más o menos el arco, el villano de la temporada fue el que nos lo presentaron en el capítulo final de la primera, que son los Patriots. Ellos aparecieron en un capítulo en TNG. Luego se volvieron personajes de fondo, obviamente por economizar maquillaje en S9, no veía Patriots por todo lado en el Prometeo. Aquí en la segunda temporada de Lower Decks, ellos volvieron como el villano de la temporada. Igual con toda su tontería, toda su forma de hablar, hasta inocencia casi infantil, les presentaron bastantes problemas. Tienen que tengan ese tipo de villano, o sea, un villano tan, comillas, tonto como se presenta, es el villano ideal para una serie de comedia como Lower Decks. Pues no sé, la verdad, a mí me parece un poquito patético, un poquito como que no, o sea, pudieron haber hecho algo, o sea, sí, la serie puede ser una tomadera de pelo y eso, pero a mí los capítulos en los que aparecieron ellos, pues como que no digamos que no fue como lo que más me llamara la atención. Yo no habría puesto, digamos, yo habría hecho de pronto un villano un poquito más serio, si fuera yo el que lo hiciera. A mí me sorprendió, me parece una decisión arriesgada desde el punto de vista creativo. O sea, yo nunca me hubiera imaginado una serie con los villanos, la raza Pacle, nunca. O sea, repasemos los villanos que han tenido las series de Star Trek. O sea, Romulanos, Klingons, el Dominio, Cardassianos, los Hirogen, los Borg. O sea, son razas berracas, razas complicadas, fuertes físicamente, inteligentes, astutos, con recursos, con una historia complicada. Yo nunca, como lo dice Hernando, como lo dice Juan, yo nunca me hubiera imaginado un villano que a la larga suena un poco patético como villano. Eso me parece una decisión creativa interesante, pero me parece que no lo supieron manejar, que hubo momentos en que se les quedó un poco corto el asunto, como por... Ellos son un poco tontos y tal vez abusaron del estereotipo de tontos y se queda como un poco patético. Y quiero poner un ejemplo de cuando reconstruyen o vuelven a transformar una raza. La primera impresión de los Ferengi, y siempre pongo este ejemplo, la gente ya va a estar aburrida. La primera aparición de los Ferengi eran unos miquitos ahí casi animalescos, andaban casi que jorobados, tenían unos látigos de energía. Después aparecen y siguen siendo tontos, pero pues ya caminan erguidos, ya es otra cosa. Y en Deep Space Nine uno los ve y es totalmente diferente. O sea, las razas sí se pueden reconstruir, no porque haya aparecido en un capítulo de TNG, uno no quiere decir que uno no le puede dar un vuelco a la raza. Tal vez
si hubieran puesto a los Packlet un poquito más inteligentes, si no hubieran abusado tanto del estereotipo de tonto, hubiera sido un villano más interesante. Pero es que es una comedia y además animada y con chistes cada 3 minutos. Entonces, como ustedes mismos me dijeron a mí, Lower Decks no es para tomárselo en serio. Entonces, si uno se la toma en serio, se fregó. Entonces tal vez hay que tomarlo como llega y ya, y no me puedo tomar el villano en serio, pues me río del villano, porque pues, ¿qué hacemos? No es una serie que te puedas tomar en serio. Si te la tomas en serio, no te la gozaste. Igual, spoiler a continuación, en el capítulo 9, que es el de las 3 naves, que tienen cubiertas inferiores de Klingons y también de vulcanos. Al final nos damos cuenta que detrás del gran villano, que son los Packlets, hay alguien moviendo los hilos que era un comandante de Klingon, fue el que le dio las bombas baruvianas a los Packlets. A mí también me gustó mucho ver, porque ahí las razas están un poco caricaturizadas, pero la caricatura funciona perfecto. O sea, las cubiertas inferiores de los vulcanos, muy buena, la cubierta inferior de los Klingons, muy buena, y este personaje vulcano, vos que te acuerdas muy bien de los nombres, la que digamos toma más riesgos y piensa más fuera de la caja, me pareció súper interesante. Sí, de ese personaje yo quisiera ver más. Eso es un personaje bien hecho. Cuando te muestran 5 minutos, 8 minutos de un personaje y tú quieres ver más, es porque lograron escribir bien. Ese personaje vulcano, ese capítulo en general es genial. Ese personaje vulcano tiene como mucho tanto tanto del Spock maduro de la 6ª película, como tal vez de T'Pol en Enterprise, hacia ciertos puntos, como ese hecho de ver en la lógica no una limitación, sino como una herramienta, pero que no se puede uno quedar en eso, y es como ver esa presión cultural de los mismos vulcanos de reprimir eso, que puede ser incluso un valor muy interesante. Es supremamente interesante, sí, y tienes toda la razón, es un poquito... tiene un cierto toque al Spock de la 6ª película. Igual por el final del episodio, spoiler de nuevo, es muy posible que la sigamos viendo en nuevos capítulos, porque ya abandona la nave vulcana, abandona la Alquimia de Ciencias y la manda para que trabaje, bueno, con trabajos con humanos con la flota estelar, o sea, Daylin se llama. Entonces es muy posible que vuelva a aparecer, si al caso por ahí, por las cerritos o algo. A mí me gustó, me encantó. Ese personaje me gustó, y sigo con el tema, o sea, a veces los personajes secundarios te gustan más, pero a mí ese personaje me gusta. Es más, el Klingon de Lower Deck que llega a comandar también me pareció bien hecho, bien construido. Es probable incluso que se regrese a la 3ª temporada. Ese capítulo me encantó mucho, comenzando que el título del capítulo Quid Duke en Klingon es igual, tal cual, 3 naves, que es como contando la misma historia a la par de lo que iba pasando entre los cerritos, entre el ave de presa y entre la nave vulcana. Hay un detalle. ¿Sí? ¿Dime? No, hay un detalle de fina coquetería de ese último capítulo. De ese capítulo fue la nave Borja al final, ¿no? A las cubiertas mostrando como los otros drones en sus cubiertas inferiores por regeneración. Entonces, pues no tienen como mucho impacto en la serie, pero es un detalle como interesante, como uno ver. Otro personaje que apareció nuevo al principio, que fue el reemplazo de Shax, fue el teniente Kaishon, un tamariano. Un tamariano, sí. Muy bueno que la mitad de los diálogos de él sean solo esas frases extrañas. La referencia al lenguaje. Ojos abiertos, y siempre hay alguna frase por ahí curiosa. Él apareció en el segundo capítulo, justamente en el del coleccionista, donde yo creo que ha sido
el capítulo de las 2 temporadas con mayor cantidad de Easter eggs, porque te tocaba ver cada vitrina, cada punto, cada pared, porque algo aparecía en la colección inicial. Y no solo de Star Trek, sino de muchas cosas de la cultura popular. Pero ahí tienen un peligro y es volver al Tamariano un cliché nuevo. Yo, así en poquitas dosis, chévere, divertido, pero si empiezan a abusar de eso, se les puede volver un cliché en sí mismo. Ahora que él llegó a reemplazar al difunto hasta ese momento Shax como jefe de seguridad, pero ya sabemos que Shax volvió después una pseudo explicación de cómo volvían que enloqueció a Rutherford. Entonces la Cerritos tiene 2 jefes de seguridad. No sé, el uno puede ser jefe de seguridad y el otro oficial de tácticas. Shax sigue en el puente, ¿verdad? Sí, o sea, cuando aparece Shax no aparece Cation, y al contrario. Por ahí en imágenes de fondo aparecerán los 2 juntos, pero cada uno tiene como su protagonismo independiente. Técnicamente la consola en el puente de la que disparas torpedos, disparas phaser, es una consola de tácticas, y técnicamente la persona que se hace ahí es el oficial de tácticas, que generalmente en las series es el mismo jefe de seguridad, pero no necesariamente es así. Ahora, por otro lado, digamos que aunque se ha mencionado que pues digamos, la nave funciona las 24 horas, los 7 días a la semana y tiene como su sistema de turnos rotativos, entonces pues fácilmente uno puede tener el turno de la tarde y el otro de la mañana, o algo así. Y pues uno tendría la posición de jefe, pero pues digamos que en cuanto a la consola o eso podrían rotarse perfectamente sin haber inconsistencias ahí. Sí, es curioso, ¿no? Porque es cierto, todas las series tienen turnos rotativos y a veces hablan incluso de los turnos, pero todos los problemas ocurren cuando los protagonistas están en el turno. Sí, eso es cierto. Sí, en el turno de 8 de la mañana a 6 de la tarde es que ocurren todos los problemas. Particularmente, de pronto es que soy demasiado como gigato en mi manera de pensar, y el que menos me gustó fue el capítulo 4, el de los Mugatos. ¿El del Mugato? El del Mugato, porque, sabemos que es una serie animada para adultos, entonces tiene que haber chistes subidos de tono, obviamente va a ser el chiste sexual por aquí y por allá, pero no sé, pues digo, tal vez soy muy mojigato en eso, pero darle como una escena tan relativamente larga, mientras ellos se exponen en el bosque, Boimler y el Rutherford, estar ahí metidos, obviamente no se ve nada, pero es bastante obvio un apareamiento entre gumatos y un tercer gumato observando. No sé, o sea, ese pedacito me sacó un poquito de onda. ¿Vos qué opinas, Juan? Pues digamos que tampoco fue un detalle que me gustara o me pareciera pero tampoco fue algo como que fuera tan memorable para mí. De hecho, yo no me acordaba del detalle hasta ahora que lo mencionas. Pero a mí sí me parece que ahí están, o no sé, la serie la vendieron para público adolescente y adultos jóvenes. No somos público objetivo, ni siquiera Juan, vos que eres el más joven de todos, ya no somos público objetivo. Pero tal vez se dieron cuenta que no le estaban viendo muchos adolescentes, sino que le estaban viendo más que todo adultos jóvenes y no tan jóvenes. Y tal vez por eso están metiendo más humor sexual, pero no me parece un acierto, porque fíjate que vos ni siquiera lo recuerdas, o sea, no es algo que te haya enganchado. Y ese capítulo, y me parece que de alguna forma volvieron a cometer errores similares en el capítulo en donde el jefe de ingeniería viaja a su planeta natal, que es como una especie de medioevo futurista. Es algo como artúrico, es una cosa ahí toda rara. De ese capítulo me gustó cómo reemplazan los nombres de cualquier cosa con hechos míticos y de fantasía. Sí, el aliento de dragón, el no sé qué, la magia no sé qué. Pero en el 8º, que es donde están todos en esos holopods para pasar las pruebas, que el personaje que estaba ahí, que es una raza reciclada de los capítulos de la serie animada, que se les prende el tronco, las piernas, la cabeza,
Ahí está la escena de Mariner en, en una historia al estilo de Naked Now, de OS y de TNG, donde todos están desinhibidos. Y hay una escena donde están todos prácticamente en una orgía Sí. en el comedor. En como cambio a la- mí, en cambio a mí la del Mugatu, digamos, no me pareció, o sea, no le di mayor importancia, pero esa escena sí me causó cierto rechazo. Estaba un Poquito, poquito pues. subida de tono. A mí me Sí, pareció sí, también estaba que un estaba poquito subida de subida de tono. tono y estaba un poquito harta. Además porque la mostraron y después volvieron a mostrar otra vez, es como que insistieron un poco, entonces sí me pareció un poquito harta el tema. Por eso digo que pueden cometer un error de abusar del chiste sexual, porque a la larga los chistes, o sea, bueno, voy a rajar aquí, no estamos hablando de Star Trek, pero ¿por qué aún no le gustan las películas de Adam Sandler? Porque abusan de ese tipo de chistes o ese tipo de humor, abusan del chiste sexual y pues no me gustaría que Lower Decks cayera en ese error de abusar de ese tipo de chistes. Porque decís alguna vez la evolución de esas comedias ramplonas que eran los chistes de pedos, los chistes de gases, evoluciona un poquito más a que tienen que ser chistes sexuales. Si no metes una broma que sea de un doble sentido y más muy clara y muy objetiva, no es comedia, no les parece gracioso. Ahí el punto es como saber no abusar, porque digamos un doble sentido Tal en un cual. determinado momento puede ser muy agradable. Puede ser divertido. Pero digamos el hecho cuando se vuelve como el morbo o lo que se tiene que mostrar, pues no, se sale un poquito de lugar. Y más pues que por más de que sea un chiste, pues sigue siendo Star Trek. Tienes razón. Personaje invitado, estamos saltando del primero al cuarto, al octavo, al décimo, otra vez al segundo, saltando por todo lado. Aparece Tom Paris en uno de los capítulos. Y hay un dato que me pareció muy curioso, y es que la diferencia entre canon y oficial, que siempre hemos discutido en varios podcasts. Al Boimler, cuando sabía que iba a venir Tom Paris a las Cerritos, y pasó todo lo que tenía que pasar para que le firmara El acto disco. conmemorativo. Al cantar Boimler, tararear el tema de Voyager mientras iba caminando, esto lo hace canon dentro de la historia, porque los temas de inicio pues son oficiales, pero como que nunca están metidos dentro de la historia como tal vez estoy siendo muy exagerado y buscando ese punto de vista, pero el tema de la Voyager, entonces ahí cómo lo ponemos. Sí, Pues lo es volvió que canónico, porque el ya punto salió es en la que serie. uno no puede, ¿cómo se llama? Uno no puede divorciar la música de la serie a pesar de que, digamos que el personaje allá adentro no escuche la pieza. Entonces, en alguna forma, esto al ser una parodia y hacer una burla, pues necesita como tomar ese tipo de cosas que están ahí, que son parte de la serie, aunque en teoría el personaje no lo experimente. Cuando yo era niño y jugaba a Viaje a las Estrellas con mi hermano y con mi primo, que hacíamos como un puente y empezamos a jugar, parte importante para mí de sentirme en el mundo era tararear la música, porque era parte como el sentirse parte de eso. Esto al ser un chiste puede hacer uso de ese tipo de recursos para mostrar como pues las ganas que tenía este personaje de conocer al Tom Paris que admiraba porque había sido parte de Voyager, como si se hubiera visto la serie. Y no solo eso, sino que utiliza la abreviatura de Voyager. Es que yo les digo Boy. Sí, no, pues algo parecido hicieron en ¿cómo se llama? En la primera temporada, que dijeron TOS y le sacaron otra sigla completamente diferente, pero usaron la referencia a TOS. Los All Science, esos viejos científicos. Algo así. Sí, pero saben que a mí me gustó más la aparición de de la capitana Sonja Gómez que la aparición de Tom Paris. O sea, le sentí más fin, tal vez porque duró más en pantalla, tal vez porque hizo más referencia a la característica de ella, que era muy torpe y que se le regaban las cosas encima de la chaqueta de Picard.
Pero, Yo creo que- pero esa me gustó más, la disfruté más. Además que el capítulo 9 es más entretenido, entonces esa le di más, me gustó mucho más. Igual es que como todas las temporadas de la serie, los primeros capítulos pues van desarrollando historia, metiendo de pronto punticos para el final, pero obvio, los últimos capítulos siempre van a ser los mejores porque tienen que terminar la temporada en un punto muy alto. Eh, y hablando de ese final de temporada, pues es el primer contacto, porque es haciendo alusión al primer capítulo de la primera temporada, de los segundos contactos. Aquí la Cerritos tiene la oportunidad de hacer propiamente un primer contacto y no ser la nave de apoyo, gracias a spoilers, la otra nave de la capitana Sonia Gómez, ¿cómo se llama? Arquímedes, que es un Excelsior super upgrade actualizado, pero hubo un problema. Entonces ahí les dieron mucho más protagonismo y al fin la importancia que quería tener Freeman de no ser siempre los segundos al mando, que fue lo que le dijo la extraterrestre en la descendiente de AS, de la serie original, que nadie sabía que era una clase de cerritos. Era Una clase California. Una clase La nave California. se llama Cerritos, pero la clase es clase California. Nadie la tenía en cuenta, que era una nave de 3 pesos, que todo solo dejaba a naves grandes, que tuvo ahí su momento de brillar. Pero ahora llegamos al final de ese capítulo. Otro personaje que apareció por ahí me pareció muy gracioso en Okona, el magnífico Okona que apareció en TNG, era DJ de una fiesta a la cual me invitaron a... De la fiesta de los capitanes y de la fiesta a la que querían entrar y no pudieron entrar. A ver, ¿qué más se me ocurre? ¿Cuál fue el capítulo que menos les gustó a ustedes? A excepción el del 4, sí, el del lugar. ¿Y a Juan? Pues de pronto el primero no me gustó la gran cosa. El primero en el que el otro se vuelve cual Gary Mitchell, todopoderoso. ¿Energías extrañas? Sí. Ese no me gustó tanto. Con ese yo como que empecé a tener como menos expectativas de la serie al principio, porque me parecía como que el tema fue, o sea, no me pareció me pareció flojo, me pareció como muy retomar algo que ya se había hecho, exagerarlo mucho. Ese no me gustó, ese me pareció flojo. Después me parece que a partir de ahí fueron mejorando paulatinamente hasta que los últimos, en especial el de de las 3 naves, me pareció muy bueno. Sí, concuerdo contigo. Tal vez el más flojo de todos es el primero, con el que arrancan, el de energías extrañas. Ya que hablas de detalles, me gustó, pues igual ya habían hablado de ellos y espero que no se le vuelva cliché, pero me pareció chévere la cubierta de cetáceos, la cubierta de Sí. delfines. Iba a decir justamente eso, sí, Cetacean Ops, que se aparece en los manuales técnicos que escribió nuestro amigo Okuda. Mike Okuda con la esposa. Raid tiene operaciones de cetáceos. Sí, pero la tiene la Galaxy, que es el Enterprise tipo D. No sé si todas las naves tengan operaciones con cetáceos. Ahora, técnicamente, las clases Californias tendrían operaciones con cetáceos. Ahora que no veo la necesidad de tener no eran delfines, eran ballenas. Monitor. Eran ballenas, no eran delfines. Ahora que le tenían uniformes, pero bueno. Pues porque es comedia. Porque los indies acuáticos, pues ellos nunca tuvieron uniformes, siempre andaban entre agua. Sí, porque es comedia, ajá. Uniformes. Bueno, eso nos lleva al capítulo 10. Ya sí entremos en spoilers total de final de temporada. Un capítulo que yo creo que la comedia estuvo muy medida para darle más en campo a la historia y tuvo bastante acción en la medida de lo que eran 25 minutos de capítulo. El hecho de llegar a ese planeta para el nuevo contacto, que el Arquímedes sufra un daño catastrófico a causa de un accidente en el sistema planetario y que la Cerritos sea la única que puede rescatarla, y la solución final, ¿podemos decirla?
o dejamos que la Sí, gente lo vea. dale. El casco, como tiene su protección magnética, atraía demasiados escombros que había dejado la explosión que inutilizó la Arquímedes. ¿Cuál fue la solución que encontró Rutherford? Prácticamente desnudar la nave, quitarle todos los paneles a la nave uno por uno, como lo hicieron en Enterprise, en un capítulo cuando que una mina romulana quedó clavada en un pedazo del casco y tuvieron que quitarla, como Picard y Worf quitaron el disco reflector de la Enterprise Contact, En First Contact. todos los paneles y dejarla salir prácticamente desnuda. Eso es una idea muy de ciencia ficción, muy de lo que uno esperaría una solución para un problema en un episodio, digamos, de una serie normal, más seria, que no fuera de comedia. A mí yo pienso que respecto a ese capítulo hay una cosa como que más trascendente en la historia subyacente y es el hecho de la supuesta promoción que va a recibir la capitán. Y cómo al principio cuando lo recibe la hija quiere sabotearlo, cuando intenta sabotearlo la gente como que no recibe bien ese hecho de que la capitán se quiera ir y los quiera dejar botados. Y cuando todo el mundo de pronto empieza a asumir que, pues como asimilar que sí, chévere, que ella se merece su ascenso y eso, ella decide quedarse. Eso es como una cosa interesante. Digamos que eso encaja perfecto con ese final que utilizaron en el que se espera una cosa y ¡pum! Hay un plot twist tremendo que nos deja ahí como alistados para la siguiente temporada. Pero ¿ya no están cansados ustedes de las pataletas de Mariner? Sí, no, terrible, es patético. O sea, Es la es mamá, pataletosa. quiere sabotear a la mamá. Es pataletosa, es una china pataletosa, o sea, se lo crea una niña de 8 años, pues se supone que esta es una vieja grande. Sí, porque acuérdese que en la primera temporada tenía una compañera de curso de la academia que ya era capitán, ella sigue siendo mujer, ya Sí. es grandecita. Spoiler, seguimos diciendo, en el principio se cree que la capitán Freeman va a tener una promoción, una mejor nave, está mirando si puede pasar la tripulación o no, y al final lo que pasa es que llega a seguridad de la flota estelar y se la lleva detenida porque la acusan de la destrucción del planeta Acre. Obviamente no supieron utilizar la última bomba que le dieron los Klingon, entonces este es el plot twist y que quedó en continuará para la tercera temporada. A mí me parece una buena oportunidad para la tercera temporada si se sientan a ser juiciosos el trabajo de escritura y ver cómo resuelven el tema. Si le dan una solución rápida de 5 minutos o de menos, en donde ya se descubrió que detrás estaba la trama de los Klingon y listo, hasta luego, me parece que desperdician una oportunidad. No me esperaba un final así con cliffhanger, no me lo esperaba para esta serie, pero ya que lo hicieron, me parece una oportunidad que suban el nivel de escritura y le den un buen desenlace. Que no pase como con el capítulo de Boimler regresando a las Cerritos, que simplemente fue un accidente transportador al estilo William y Tom Riker, el clon de Riker, que simplemente se clonó otro Boimler, uno se quedó con la promoción de la Titán y el Boimler original volvió a Cerritos degradado. O sea, ese fue tal vez hubiera regresado, obviamente que le tocaba regresar, pero de una manera, no sé, más elaborada, más honrosa, como menos humillante. Lo que pasa es que, y ahí vuelvo al tema, a Boimler ya se volvió cliché, nada le puede salir bien. Porque como que y abusan de eso, o sea, todos los capítulos viendo uno como Boimler, nada le puede salir bien, ya se vuelve un poco harto. Porque Boimler en ese capítulo fue el héroe, él fue el que se quedó al final, él transportó, claro. Él puso el pecho para todo y terminó nada. Entonces ese sacrificio era simplemente degradar. No, y alcanzó a tener puntuación perfecta en la simulación. En el capítulo de los exámenes de la simulación alcanzó a tener puntuación perfecta. Pero pues como nada le puede salir bien. Fuera de eso que le tocó la más difícil, ¿no? Sí. O sea, escaparse de la nave Borg
Sí, increíble, increíble. Ujú. No, bueno, respecto a ese, bueno, digamos, por un lado, ¿cómo sabemos cuál de los dos Boimler, si fue el original o la copia que se fue a No, cuál lado? creo que sí se sabe que fue la copia. Sí, no, ahí lo insinúan, pero el caso es que cuál es la copia. Digamos, si uno se pone a ser más estricto. Ah, bueno, ok. No, tal Eh, vez aquí pensando la copia, o sea, Boimler, que ya no es Bart, sino él se puso William, para que quede el mismo nombre que Riker, William Boimler. ujú. Eh, Boimler copia es más seguro, más centrador, más amistoso con la resto de tripulación. Boimler sigue siendo, de cierta manera, muy tímido. Entonces podríamos decir que hacen algo parecido a lo que pasó en, ¿cómo se llama? En cuando cuando el que se partió fue Kirk, que se parte en dos partes, que pues en el caso de Kirk es una buena y otra mala, aquí Y sería una como una malvada, extrovertida y otra un poco más retraída. algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ahí sería, por ahí sería el asunto. Bueno, ya casi nos acercamos a nuestra hora, como siempre, de grabación. ¿Algunas consideraciones finales? Creo que tienen un reto para evolucionar, para no quedarse más de lo mismo. Otra temporada así como esta sería un poco más de lo mismo. Yo creo que tienen una oportunidad de darle un giro a a la serie y para que uno se la pueda tomar más en serio. Eh, si bien es cierto que son capítulos unitarios, sí tiene una cierta secuencia en el tiempo, sí hay una cierta historia que van contando y que va anidada capítulo tras capítulo. Entonces, espero que resuelvan bien el tema de la Capitana Freeman, y que le hagan un cambio a la serie para poder tomársela un poquitico más en serio. Ya nos reímos de la versión caricaturesca y toca que hagan la pausa dramática, así como intentaron hacer en el capítulo de cierre, hagan la pausa dramática, pero a nivel general de la serie para que le puedan subir un poquitico el nivel a la serie. No sé ustedes qué opinan. Obviamente seguirá con su línea de comedia, pero sí, o sea, toca que no sea tan básica en algunos aspectos. Eh, Aunque uno sabe que no se puede tomar en serio la serie, tiene que sorprenderlo con algunas cosas. No porque sea una comedia, uno va a saber que A más B me va a llegar al resultado C, como tal vez en algunas historias, en algunos capítulos. Falta algo que nos sorprenda un poquito más. Y seguir explorando nuevos personajes. Yo creo que deberían darle, lo hemos dicho ya varias veces, mucho más protagonismo a los que realmente nos simpatizan, como Rutherford y Tendi, y no dejarlo siempre como a un lado en la historia para centrarse solo en Mariner y Rutherford. Los creo que tienen mucha más historia para explorar. Como por ejemplo, después del capítulo 8, Rutherford se dio cuenta que el implante que tiene no fue precisamente a gusto de él, se lo pusieron obligado a algo. Esa es una historia que espero que desarrollen bastante bien en la tercera temporada, que expliquen el por qué lo tiene, o quién le hizo ese procedimiento en contra de él. Tendi con su historia de no querer que la encasillen en ser una Dominatriz Orión. o esclava o pirata o ladrona, que tiene una identidad propia también, es algo para explorar mucho más allá, y no simplemente en Mariner con sus galletas y Boimler queriendo Ascender. ascender. Realmente ellos dos tienen cada uno un solo punto de vista, mientras que otros personajes tienen mucho más historia que tal vez no se me gustaría conocer. Pues en mi caso yo pienso que pueden mejorar bastante y que tienen como ese potencial y que al final de la temporada como que lo están mostrando, ese hecho de que puede que estén pensando en tomarse la serie un poquito más en serio, en hacerlo un poquito más, un poquito menos chiste sin dejar de serlo. Y no, pues a la expectativa a ver qué hagan, porque el potencial lo tiene. Toca ver cómo lo aprovecha. Ok.
Y yo agregaría invitarlos a pesar de la cantidad de datos que soltamos, a los que todavía no han visto la serie, ya se consigue finalmente en español latino, ya la pasan por Paramount, ya es oficial. Entonces, pues si no se la han visto, denle una oportunidad, de pronto hasta les gusta. De pronto se vuelven DX y se suscriben al club de DX de Hernando. Obviamente la serie se disfruta mucho más en su lenguaje original, y en una serie de comedia como esta, el lenguaje aporta mucho porque hay chistes que solo se entienden cuando se escuchan en inglés. ¿Han tenido la oportunidad de escucharle el doblaje latino de la serie? No. Luego les mando por ahí un par de clips. No está mal, no está mal. Obviamente la velocidad de hablar en inglés, que todo lo apostrofan para que hable más rápido, se pierde un poquito en español, pero no está mal, no está mal. Obviamente la seguimos viendo en inglés, pero no está para nada mal. Bueno, eso fue Lower Decks. ¿Cuál va a ser nuestro próximo podcast? Ese sí lo tengo claro desde ya. Vamos a separar la fecha. Como va a ser el último del año, pues vamos a hacer un repaso de lo que fue Star Trek este año. Discovery con su temporada 3, que terminó como a principio de año, luego Picard, Lower Decks temporada 2, Prodigy, lo nuevo que se viene, temporada 4 en el Star Trek Day. Vamos a hacer un balance de lo que fue el 2020, porque desde que comenzó Lower Decks, con esas 5 series, básicamente vamos a tener casi un año completo de series Trek, que son 5 series, que son... Dime. Perdón, Hernando, del 2021, ¿no? Vamos a hacer un resumen no del 2020, sino del 2021. Y ahí meter, tal vez, porque cuando lo hagamos, tal vez ya habremos visto, aunque sea el comienzo de la temporada 4 de la Discovery. Listo, sí. Lo que decía, pues tenemos casi un año de series, porque estas nuevas, que son de 10, 11 capítulos, vamos a tener, bueno, ya tuvimos Lower Decks, estamos ahora con Prodigy, luego sigue Discovery, luego Picard, luego Strange New Worlds, que le tengo muchas ganas de ver a Pike. 5 series, 10 capítulos, son 50 capítulos, básicamente son las 52, 54 semanas del año. Vamos a tener un año corrido de sobre Star Trek, eso es bastante inusual. Sí, es inusual. Bastante inusual. Y hay series para todo tipo de gusto. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Bueno, entonces, nada, este fue el capítulo de hoy, Lower Decks, temporada 2. Espero que les haya gustado. Si tienen información, datos, cosas que nos quieran comentar, pues los hacen obviamente en los comentarios de Facebook cuando montemos el video, y también en YouTube cuando lo hagamos de la misma manera. Pues despidamos. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Vale, hasta luego. Capitán, lo mismo, muchas gracias por estar por acá. Larga vida y prosperidad. Y me despido, Hernando Sánchez, que siempre se me olvida presentarme. Hasta una próxima oportunidad. Larga vida y prosperidad.